Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos un convertidor de señal de entrada HDMI y salida RSA, o la típica de colores rojo, blanco y amarillo. ¿Valdrá la pena la compra? Comencemos. ¿En serio quieres saber? Me muero por saber. En la caja nos indicará que es para convertir la señal HDMI de, digamos, un Blu-ray, un PlayStation o un Xbox a una entrada RSA para conectar a un televisor que no tenga entrada HDMI. Por ejemplo, nosotros utilizaremos la Mi Box S para conectarlo a un televisor que no tiene entrada HDMI. Aclarar que hay dos versiones, una que convierte de HDMI a RSA y otra que convierte de RSA a HDMI. Y ahora sí, comencemos con el desempaquetado. ¿Y eso? La verdad es que es bastante sencillo, simplemente nos vendrá el adaptador y un cable. En el momento de la compra, fíjense muy bien estas partes donde dice entrada y salida. En este caso yo quiero conectar a un televisor que no tiene HDMI, así que la salida tiene que ser la RCA. Hay otra versión que el aparato es exactamente el mismo, solo que cambian las entradas y las salidas. También veremos que en el costado tendremos un interruptor para cambiar del modo PAL a NTS, además de una entrada para conectarlo a la corriente. Luego nos vendrá con un cable USB a micro USB, el cual la verdad no sé ni por qué lo trae, porque intenté conectarlo a la corriente y la verdad es que la calidad no mejora ni empeora, sino que funciona de la misma manera. Así que se podría decir que no sirve eso de su escalado a Full HD. Pero ahora vayamos a probarlo, y para ello necesitaré un televisor como este que no tiene entrada HDMI. Al ser un televisor portátil, este ni siquiera contará con la entrada RCA, es decir, de los colores amarillo, blanco y rojo. Para lo cual en este caso yo utilizaré el adaptador de entrada de video que me vino con este televisor. Pero eso lo utilizaré porque este televisor no tiene entrada RCA, al igual que algunos DVDs portátiles como los que ven en las imágenes. Esta podría ser una buena forma, y de hecho sería la única forma de convertirlos a Smart, ya que como veremos estos tendrán unas entradas bastante raras, como si fuese de una entrada jack de 3,5 milímetros. Pero lo bueno es que estos televisores o DVDs portátiles nos vienen con este cable un poco extraño, el cual nos sirve para conectar a la entrada de video. Al momento de adquirir este adaptador de entrada HDMI a RCA, es muy importante que se fijen en la entrada y la salida, ya que si quieren conectar una consola de videojuegos antigua a un televisor moderno que tiene HDMI, las entradas tienen que ser lo opuesto a estas, es decir, donde está el lado del HDMI tiene que decir Output y donde está la entrada RCA tiene que decir Input. Pero como en este caso lo utilizaremos para un televisor que no tiene la entrada HDMI, tiene que decir Input del lado del HDMI y Output del lado de la entrada RCA. Luego tendrá que ser tan sencillo como conectarle el audio izquierdo-derecho y la entrada amarilla, que es la del video. Y de esta forma es como podremos salvar un televisor viejo o que no tenga entrada o puerto HDMI, ya que como vemos funcionará sin ningún problema. Y en el caso de que tu televisor tenga la configuración de colores en PAL o en NTC, este lo podrás modificar o cambiar sin ningún problema. En este caso este televisor es de colores PAL, así que lo pondré en la configuración PAL. Y así es como este adaptador, con un costo de 7 a 8 dólares aproximadamente, logrará rescatar un televisor viejo. La verdad es que en cuanto a fluidez funciona bastante bien, pero eso sí, al convertirlo en una entrada VGA, esta perderá la calidad. La verdad es que se ve un poquito más turbio o quizás un poquito pixeleado. Lo probé en un televisor que sí tenía entrada HDMI y que sí tenía entrada RCA, y al momento de conectarlo directo a la entrada HDMI se podía ver que la calidad de imagen era muy superior. Y al conectarlo con el adaptador al mismo televisor al puerto RCA, la verdad es que la calidad de imagen se veía un poco más borrosa y un poco más pixeleada. Lo conecté un montón de veces a la corriente para ver si al conectarlo podría reescalar la imagen a Full HD, y la verdad es que no funciona. Así que se podría decir que ese puerto que tiene por el costado para conectarlo a la corriente es un adorno. O en todo caso quizás funcione para la otra versión que convierte la entrada RCA a HDMI. Pero haciendo un lado eso, la verdad es que funciona muy bien, incluso con comandos de voz. Cuéntame un chiste. Muy bien, aquí va un chiste. Mi papá deja a todo el mundo con la boca abierta. ¿Y eso por qué? Es dentista. Y podremos usar en este caso la Mi Box S sin ningún problema, incluso con comandos de voz dentro de las aplicaciones. Lo probé usando los botones de micrófono dentro de todas las aplicaciones que tenían y sí daba sin ningún problema. ¿Cómo hacer un corazón en Fortnite? Este adaptador sin duda alguna podrá rescatar a esos televisores antiguos. Sin duda alguna sería la mejor solución.
Pero en todo caso que puedas optar o tengas la opción de elegir entre un televisor con entrada HDMI o usar este adaptador, sin duda alguna te recomendaría que optes por el televisor con entrada HDMI, ya que la calidad de video será superior. Pero si estás muy encariñado con tu televisor viejo o simplemente no quieres gastar en otro televisor nuevo teniendo ya uno, con este adaptador podremos rescatar esos televisores viejos o incluso a estos DVDs o TVs portátiles que vienen con entradas RCA. Qué buena onda. Por lo cual yo le daría a este adaptador de HDMI a RCA una calificación de 7 de 10, por todo lo expuesto en el video. Sí. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.